te estás preocupando, ocupándote antes de tiempo. Si te preocupas o te ocupas antes del tiempo que tengas que enfrentar la situación, estás robándole energías al hoy. Estás quitando gigas mentales que podrías dedicar a lo que Dios quiere decirte hoy. Ahora, escuchen esta historia de la más extraña, de las más extrañas que hay en la Biblia. La Biblia, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, el versículo 1, cuenta la extraña historia que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar que vivimos nos quedó chico. ¿Por qué no vamos cerca del río Jordán y cada uno toma una viga y hacemos una casa para cada uno para que habitemos? Un terreno fiscal, un terreno del Estado que podemos tomar. Y él dijo: bueno, vayan. Dijo: bueno, pero ven con tus siervos. Y él dijo: bueno, yo también voy a ir. Así que cuando llegaron al Jordán, Eliseo y los muchachos que iban a trabajar empezaron a cortar la madera. Y aconteció, dice la Biblia, que uno de ellos derribaba un árbol y se le cayó el hacha al agua. Yo presumo que a lo mejor se quedó con el mango y lo que se le salió es el hierro, que a veces suele pasar con las hachas, con los martillos. Quizás se quedó con el mango y se le cayó el hierro. Y él gritó: ¡ay, no te puedo creer! Era prestada. Porque no hay peor cosa que perder una herramienta prestada. Era prestada. Y el varón de Dios le preguntó: ¿dónde se te cayó? Y este hombre le muestra el lugar. Supongo que aún estaban las burbujas. El hacha no puede flotar. El hacha inmediatamente se hundió. Pero sí él recuerda dónde se cayó. Y entonces el profeta corta un palo, una rama, lo echa en el lugar donde se le acaba de caer la herramienta al muchacho e hizo flotar el hierro. Es un truco de magia a lo Copperfield, pero con Dios involucrado. ¡Ay, era prestada! ¿Dónde? ¿Dónde se le cayó? Aquí en el lugar. Tira una rama y el hacha flota y la recupera otra vez. Un milagro que va contra las leyes de la física, contra las leyes naturales, pero ahí está ocurriendo. De pronto el hacha flota y el muchacho recupera de inmediato la herramienta. Un milagro que yo me he preguntado: ¿por qué está ahí? Bueno, por algo está, porque Dios y la Biblia tiene cierta economía creativa. Si está allí es por algo. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hasta ahí era el milagro. La Biblia no da ninguna luz respecto a nada, ni que el muchacho salió a festejar, ni que se dedicó a flotar hachas, ni que puso un negocio de hachas, ni que le llamó hacha al hijo. Una historia que empieza y termina, un par de versículos, terminó. ¿Por qué está en la Biblia? En primer lugar, hay algo notorio. ¡Ay! Era prestada. Le agarró una preocupación al muchacho. Tener que enfrentar al dueño de la herramienta y decirle: mira, estaba echando un árbol y se me cayó en el agua. Se me hundió. ¿Cómo hago? Una herramienta de trabajo que tenía que devolver, seguramente tendría que pagar. Así que se preocupó. Se preocupó como las manos de los que hoy levantaron aquí, que dijeron: sí, yo también tengo una preocupación. Aquí hace una pregunta crucial el profeta. Pregunta que yo quiero ser un poco el homónimo del profeta y hacer el mismo interrogante a todos vosotros. Me salió gallego, a todos vosotros. ¿Dónde se te cayó el hacha? Imaginen una respuesta tal como: qué sé yo, se me cayó, voy a ver dónde. O no sé, mirá las preguntas que me haces. ¿Nunca te pasó de perder algo en tu casa? Y tu esposo te dice: ¿y no te acuerdas dónde lo dejaste? Sí, pero me pongo a buscar porque es mi deporte. ¿Nunca te hicieron esas preguntontas? Pensá en el último lugar donde lo dejaste. Imagínate, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Qué sé yo? Se me cayó y me puse a preocupar. ¿Qué voy a andar pensando dónde se me cayó el hacha? La pregunta no es tan importante como la respuesta del obrero. Aquí, sé exactamente dónde perdí mi herramienta. Yo estoy seguro. Pueden coincidir de inmediato o les tomará unos minutos más, pero sé que hay un común denominador en esto. Todos los que estamos preocupados por algo, esa preocupación comenzó en un clic, en un momento. Eso no naciste preocupado. Mi mamá decía: yo nací preocupada. No, hay momentos donde nos preocupamos. Tiene que ver, claro, con el problema que te sucedió. Pero ¿cuándo fue el momento donde perdiste la fe y empezaste a preocuparte?
Dejaste de ocuparte y te empezaste a preocupar. Hubo un momento donde se te perdió el hacha. Quizás fue aquella compra o ese negocio que te empezó a robar la paz. Hay momentos que te metes a hacer algo que Dios no te mandó a hacer y a partir de ahí, bienvenida preocupación y te agarra una angustia acá que no se te va hasta que no cierres el negocio o hasta que no eches al socio, porque a veces se te sube un Jonás en la barca y ese Jonás te empieza a hundir la embarcación por más buenas intenciones que tenga. Y hasta que no lo tires a Jonás de la barca, la preocupación no se te va. Se los digo como pastor. Yo he tenido a Jonás encima de la barca y nada resultaba, nada funcionaba, todo era negativo, todo. Yo quería que hiciera sol, llovía, todo. Fabricaba sombreros, nacían los chicos sin cabeza, todo. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta preocupación? Entonces tuve que retrotraerme. ¿Dónde fue que tomé una mala decisión? Y de ahí empezó el efecto dominó de la preocupación, donde no perdí el hacha, pero perdí la mente. Perdí gigas de la mente. La mente es como una computadora. Si se te ocupa con cosas que todavía no ocurrieron, pero estás preocupado por resolver, le quitas memoria al presente, a lo que Dios quiere darte hoy. Por eso el Señor dice, basta el día, hoy con su afán. No te preocupes porque no vas a crecer, aunque te afanes, no vas a agregar un codo a tu estatura. Pero si estás preocupado de manera tal que no puedes pensar, estás robándote energía. No puedes crear, Dios no te puede hablar, no puedes ser productivo. A veces es por haber confundido prioridades, a veces es una mala decisión, el moverte donde Dios no te dijo que no te movieras. ¿Cuánta gente dice, lo importante es congregarse, todos los pastores son iguales y en toda iglesia se sirve al Señor? Y es una verdad, claro. El problema es dónde Dios te plantó. Porque si te mueves de donde Dios te plantó, yo no quiero estar en tus zapatos, porque vas a vivir preocupado. Porque estás en un sitio al cual no perteneces. No hay mejor cosa que la sensación de hogar, que la sensación de decir, este es mi lugar, esta es la persona con quien yo quiero estar. Cuando estás en el lugar equivocado, con las personas incorrectas, te roba la paz, el hacha se te cae y no puedes seguir trabajando, dejas de ser productivo. Yo suelo decir siempre que los certificados de defunción no siempre coinciden con la fecha en que la persona murió. A veces el corazón dejó de latir en esta fecha que dice el certificado de defunción, pero él murió 30 años antes, cuando sus sueños murieron, cuando sus visiones caducaron, cuando empezó la ley de entropía, cuando se empezó a herrumbrar todo lo que Dios tenía para con él, porque se le cayó el hacha. ¿Cuántas personas hay que por un desengaño amoroso pierden la mente? Y no hablo de que quedan dementes o quedan con una capacidad especial, sino que pierden el enfoque. ¿Cuántos hay que a partir de un pecado, a partir de un tropiezo, no se pudieron levantar más? Y Dios dice, yo te quiero perdonar, sonso. Yo te quiero perdonar porque mi sangre es abundante y es fiel y soy fiel para perdonarte. Yo morí en la cruz por los pecados que hiciste, lo que estás haciendo y los que yo sabía que ibas a hacer. Y nosotros no nos perdonamos, no podemos quitarnos eso de la cabeza a tal punto que perdemos la mente. Recuerden lo que yo les prediqué hace unas semanas atrás acerca de que cuando Pedro niega a Jesús, el gallo cantó. Y yo decía que él debería sentir, cada vez que sentía el gallo a la mañana, ¿qué? Le traería un remordimiento, una culpa atroz. ¡Ay! Era el despertador del campo. Y cada mañana al rayar el alba había un sentir de culpa. ¿Qué hizo el Señor? Resucitó. Y al tercer día va a hacerle un desayuno a Pedro. Y al rayar el alba le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces, una por cada traición. Y cada vez que Pedro le respondió, el Señor lo comisionó: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. ¿Cuándo le hace esa pregunta? Al rayar el alba. Y aunque la Biblia no lo dice, yo me atrevo a creer que mientras que Jesús le decía apacienta mis corderos y lo comisionaba, se escuchaba otro ¿qué? Y a partir de ahí Pedro, cada vez que escuchaba al gallo, ya no lo relacionaba con la traición, sino que lo relacionaba con la comisión. Te voy a bendecir, te voy a usar, te perdoné, te bendigo. Ahora, tú decides si tu gallo te hace perder la mente y no puedes trabajar más porque te quedas con el manguito, o tú decides si esa pérdida de la herramienta Dios la utiliza
para reasignarte, para darte un nuevo propósito en la vida. Tú decides, porque hay gente que va con la mente perdida. Puedes enviudar porque tu cónyuge se adelantó en el camino a la eternidad, pero no te da derecho a estar muerto en vida. Puedes que Dios no lo permita, que Dios no permita nunca que tengas que ver partir a un hijo, pero tampoco el dolor puede permitirte que te quedes a un costado del camino y que pierdas la mente. Tienes que recuperar el hacha. Y no sé si fue en ese funeral, en esa traición, en ese negocio, en ese cambio de iglesia o en ese cambio de país. Pero si no recuperas tu mente, tu hacha, no hay nada que drene más la unción que cuando te desenfocas por cualquier cosa, tonterías o cosas graves. La mente debe estar lo más limpia posible para que Dios pueda usarla, para que Dios pueda usar tus capacidades, como una computadora. Y cuando se llena de preocupaciones, cuando se carga la memoria, no puedes pensar, no puedes oír a Dios. Tienes que acallar tu mundo interior y hay tantas voces que no puedes escuchar a Dios. Y Dios te está hablando y tú no lo puedes oír. Porque estás tan preocupado. Me ha pasado, yo estuve en esa estación de la vida. Yo sé lo que es estar en la sala fría de un hospital, en la sala de espera, y no tener ganas de orar. Predicador que te diga, yo nunca abandoné la oración, aleluya. Es un embustero, no lo escuches. Todos pasamos por la época en que no tenemos ganas de orar. Y tú dices, es cuando más debería orar. No tenemos ganas de orar. ¿Y saben por qué? Porque hay un montón de voces diciendo, se va a morir, se va a complicar, de esta no sale. ¿Viste lo que dijo el médico? Está empeorando, la metástasis aumenta, el cáncer sigue ahí, el tumor no se va, de esta no salen, tu comadre no salió, aquel se murió, está en tu sangre. Hay tantas voces que no puedes oír. Entonces oras y dices, yo Jesús te pido, lo único que hace es llorar. Pero dice, esta oración ni llegó. Claro, sí, es como un teléfono donde solo puedes hablar pero no puedes oír. Y el Señor dice, si pierdes tu hacha tienes que pensar en dónde, en qué momento la perdiste, para que la oración sea la primera opción. Para que la oración no sea, y lo único que me queda es orar, ya no me queda más nada, vamos a tener que orar. ¿Cómo vamos a tener que orar? Debería ser tu primera opción. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas tus peticiones en oración, con acción de gracias. O sea, me lo pides y ya me lo agradeces porque te lo voy a dar, dice el Señor. Alguien tiene que decir amén por esto, es maravilloso. Con acción de gracias. ¿Me prestas dinero? Sí, te lo voy a dar, pero me das la gracia. Eso es lo que dice aquí. Si no, no diría con acción de gracias, diría, y vos pedime, después vemos si te doy o no. No, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿alguien necesita paz? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu mente. Cabezón, dice la versión Dante, habla hoy, en Cristo Jesús. Cuando la mente está cansada no puedes pensar con claridad. 66% de las visitas al médico son a causa de enfermedades relacionadas con el cansancio, con el estrés. Y como dijo un predicador, en esta era no llegamos a casa tambaleándonos por el alcohol, como algún tío, algún abuelo de nuestros tiempos, sino que llegamos tambaleándonos del cansancio y dejamos a Jesús como una manchita en el espejo retrovisor, mientras que avanzamos a toda velocidad por la vida en nuestros carriles rápidos, pensando que si trabajamos mucho, que si tenemos muchos empleos, si estamos bajando las deudas, estamos haciendo mucho. Y a veces lo que estamos es cansándonos mucho, pero sin prioridad. A veces no tenemos con claridad el enfoque que teníamos antes cuando teníamos menos dinero. Cuando a lo mejor no teníamos tantos gastos para mantener, pero teníamos el enfoque claro. ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿En qué momento dejaste de orar? No me digas que no te acuerdas, porque si no, no puede flotar el hacha si no te acuerdas. ¿Dónde se te cayó? ¿En qué momento de tu vida te bifurcaste? Como que las ruedas se te desalinearon y te fuiste al costado de la banquina y a partir de ahí la preocupación se instaló como un intruso en la mesa de tu hogar y nunca más se fue. No deberías estar preocupado. No preocupado. Ocupado, sí, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero preocupado. ¿Por qué? Es que va a salir mal. ¿Quién dijo? Dios y tú son mayoría. No vas, si Dios está en tu barco, la tormenta no va a hacer que naufrague.
La Biblia dice, no te preocupes por tu vida, ni qué vas a comer, ni qué vas a beber. Aniquila las preocupaciones. Sé un aniquilador de problemas, como dije una vez. O alguien le pica un mosquito y dice, me está picando. Me voy a preocupar un rato y después lo voy a matar. Se eliminan. Se eliminan de manera que la preocupación tenga el lugar que corresponde. No den por la preocupación más de lo que la preocupación vale. Un hombre llega a ver al pastor y le dice, en medio de un colapso financiero, y le dice, pastor, estoy preocupado porque lo he perdido todo. Y el pastor le dice, no me digas que perdió su fe. No, la fe es lo último que se pierde. Entonces no me diga que perdió su carácter. No, el carácter, gracias a Dios, no lo perdí. Entonces lo peor, no me digas que perdió la salvación. No, la salvación menos. Querido, si no perdió ni la fe, ni el carácter, ni la salvación, usted no perdió nada importante que merezca esta consejería. Vaya, trabaje, haga lo suyo. Lo demás, aniquílelo. Oigan esto, de las cosas que te preocupas, 40%, poquito menos de la mitad, nunca va a pasar. Nunca. O sea que si te vives preocupando que tu suegra va a ir hoy a casa, hay un 40% de posibilidad de que no llegue, que algo le pase, que la lluvia ay, es que me agarró la lluvia, hija, no voy a poder. 30% tiene que ver con hechos inmodificables del pasado. Ustedes dicen, y hay gente que se preocupa por lo que pasó. ¿Por qué hice? ¿Y por qué no dije? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué no me apuré? ¿Y por qué me apuré? ¿Por qué le dije que sí? ¿Por qué le dije que no? ¿Por qué no lo ahorqué? ¿Por qué lo dejé de ahorcar? 12% tiene que ver con opiniones de los demás que no puedes controlar. Por más que te preocupe, lo que van a decir de ti lo van a decir igual. 10% se centra en la salud personal. Pero eso empeora tu situación, porque si te preocupas te hace peor. 8% tiene que ver con problemas reales. En otras palabras, 92% de los casos las preocupaciones son innecesarias. Solo un 8% es para preocuparse. Entonces, cuando te preocupas, estás perdiendo 98% de tu tiempo, de tu capacidad para que Dios te use. Dios dice, confía en mí, no tengas temor, yo estoy al control. Yo sé lo que cuesta. No te estoy hablando como esos predicadores exitistas que no tienen una vida real. Yo nunca dejé de tener una vida real, la tengo. Tengo preocupaciones como las tienes tú y cada mañana yo soy muy preocupón. Por eso estoy predicando con autoridad. Claro, porque uno puede predicar de lo que nunca vivió. Yo soy muy preocupón. Pero no sé si cuando subí al cuarto piso, apenitas cumplí los 40 ahora, lo estoy por cumplir, pero cuando cumplí esta edad, me di cuenta que la vida empezó a pasar rápido. Y me di cuenta que la mayoría de las cosas que me preocupan no pasan, nunca terminan de suceder. Y me paso todo un día preocupado, o todo un mes preocupado. Me pasé años preocupado por tonterías. Yo les conté una vez que alguien me hizo una demanda injusta, alguien que decía ser mi empleado, nunca lo fue, y me hizo una demanda en Argentina. Argentina siempre prioriza al empleado por encima del empleador, así que mi propio abogado me decía, eventualmente vas a perder la demanda. Y me demandó por un dinero que cuando me demandó, ese dinero era ni vendiendo mi casa, ni lo que tenía le hubiese podido pagar nunca. Yo decía, voy preso si no le puedo pagar. Y me decía el abogado, ¿y pagás en cuota? Ni en cuota puedo pagar. Y pasé años preocupado y me imaginaba preso y me imaginaba cómo voy a pagar y me imaginaba que un día iba a estar predicando y se iba a levantar él, tengo una demanda contra ti. Me imaginaba tantas cosas. El diablo usó eso para hacerme algo grande, para que yo muchas veces hasta prediqué con temor. Muchas veces no fluí en el espíritu, preocupado, con una angustia acá, porque decía, Señor, eso no se resuelve. Llegaban las Navidades o fin de año y decía, no puedo brindar en paz porque tengo algo, una materia pendiente. Si vos me liberaras todo, Señor, yo sería feliz. Y el Señor me dice, no, aprende a confiar en mí. Señor, quítame los problemas, así te sirvo mejor. El Señor dice, no, las tormentas van a venir. Lo que tú quieres es no tener que depender de mí. Y el maná es diario. El maná nunca dejó de ser diario. El maná de la tranquilidad, el maná de la paz, el maná de la felicidad viene por día. Tú no puedes ser feliz por los próximos 20 años, tienes que ser feliz por día.
un día a la vez. A un gran ingeniero que es un canadiense que dio un discurso a los graduados de la universidad, juntamente en Canadá. Le preguntaron si era posible que se repitiese la tragedia del Titanic, si un gran transatlántico o un crucero podría hundirse en el medio del océano. Y esto fue, fíjense si no es magnífico para la vida. Él dijo lo siguiente. Él dijo, los barcos actualmente tienen compartimientos herméticos que se cierran por seguridad. Si el transatlántico chocara contra un témpano, el agua que se filtra no sería como en el Titanic. Ahora no afecta al resto del barco, solo el agua quedaría en el compartimiento roto. Los barcos se hacen por compartimiento justamente previendo esto. Y termina diciéndole a los graduados, caballeros, damas, la vida es un viaje más largo que un crucero, que un transatlántico. Así que vive cada día en un compartimiento hermético para ese día. Toca un botón y deja afuera los días del pasado, los días del ayer que ya han muerto, que no te pertenecen, porque el ayer se fue mientras dormías. Toca otro botón y cierra con una pared metálica la ansiedad del futuro, los días que aún no nacen, porque no tienes control de ello todavía, no estás en el futuro. Y de ese modo estarás a salvo por lo menos por ese día. Esa es la vida. Ustedes dirán, bueno, pero es la filosofía de un mortal. Les diré entonces lo que dijo Jesús. No te afanes por el día de mañana, porque mañana traerá sus problemas, bastante con el de hoy. Y en el vestido, tampoco te afanes por lo que te vas a poner. Mira los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Y yo digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Y la hierba del campo? ¿Qué me dicen? Que la hierba del campo hoy amanece, mañana se echa en el horno y Dios la viste igual. Dios no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Dios no te va a vestir, no te va a cuidar, no te va a proteger. La paz es por día y la preocupación la tienes toda la vida, la quieres tener vitalicia. Tú dices, yo vivo preocupado y el Señor dice, tenemos un problema matemático porque la paz es diaria. Ahora, si tú dices, yo me preocupo un día a la vez, ok, ya estamos más cerca, me das la preocupación, te doy la paz, dice el Señor. Pero no me traigas la preocupación en el mañana, porque mañana hablaremos mañana. Tendrás que venir a orar mañana, venir a verme mañana. Hoy, tráeme tu preocupación y te llevas mi paz, dice el Señor. Pero no me traigas la preocupación, es que yo a veces pienso en cómo van a estudiar a la universidad. Alguien se me puso a llorar hace unos días y me dijo, yo estoy pensando en cómo va a estudiar fulano de tal. Le digo, ¿qué te preocupa con la edad que tenés? No, es que yo quiero que estudie. Estaba preocupado. Digo, ¿de verdad estás preocupado? Ni hispano pareces. ¿Preocupado por el estudio de mañana? No, es que estoy pensando, la primera vez yo veo que los gringos se preocupan. ¿Vieron que los gringos, antes de tener intimidad con su esposa, dicen, no, que después no lo podemos pagar la universidad? Ese es su control prenatal. Y el hispano, ¡ajúa! Dios proveerá. ¿O no? Bueno, lleven esto. Amén, dijo una hermana. Gloria a Dios. Déjela respirar, querido. Pero miren, esta misma filosofía llévala a la vida diaria. ¿Por qué preocuparte? ¿Por qué? Esto no significa vivir, insisto, sin una estrategia de vida. Necesitas una estrategia de vida, necesitas un norte, una brújula. Pero aún así el que navega todos los días sabe que tiene que navegar. Campañas militares y regresaban a Siclag, a las ruinas de Siclag, como se lo conoce hasta el día de hoy. Es un sitio provisorio para David, porque no es Belén, tampoco es Jerusalén. Estaba David entre la profecía y el destino. Presten atención a lo que les diré ahora. Los mercenarios que seguían a David habían salido, dice la Biblia, cuentan las escrituras, a una jornada militar de 3 días. La historia se las he contado en alguna ocasión. Regresan a los 3 días a Siclag, a su búnker, a su sitio de reabastecimiento. Allí es donde se reagrupan, donde ven los costos, donde ven las pérdidas,
donde planifican las próximas batallas, regresan a Siclag, su trinchera, su sitio, insisto, entre la profecía y el destino, y encuentran que todo está en ruinas, que vinieron los amalecitas durante la ausencia de los soldados, secuestraron a sus mujeres, quemaron las casas, y estos suerte de terroristas secuestraron todo lo que tenían en el mismo día. Yo sé que puede haber aquí gente que diga, yo he tenido pésimos días, días terribles que empezaron mal y terminaron peor. Que cuando después de chocar, de haberme despedido del empleo, después de agarrarme una gripa espantosa, mi esposa me dice, mamá viene a cenar a casa. Nada pudo terminar peor. Tú dices, ese fue mi peor día. Yo digo, no fue tu peor día, porque estoy seguro que ninguno aquí le secuestraron su familia, le quemaron su casa y le robaron las pertenencias, todo en un solo día. Eso le ocurre a David. Y yo tengo una palabra para los que dicen, yo no siento de que me hayan secuestrado la familia, ni quemado mi casa, ni robado mis pertenencias, pero sí estoy transitando días difíciles, días grises, días sin esperanza, en el área sentimental, en el área espiritual, en el área material, y siento que estoy perdiendo aquello que Dios me había entregado. Por eso dije, hoy vas a recuperar tu vida. Dios me dio una palabra para que recuperes tu vida. David regresa a Siclag con sus muchachos y ve que hay ruinas, algo que en la ética militar no debería ocurrir. No deberían los enemigos atacar a las mujeres, no deberían secuestrar a las mujeres de ningún soldado, menos por la espalda cuando sus cónyuges están en una batalla militar, aun cuando son enemigos. Se estila en las guerras no atacar los hospitales, no bombardear los hospitales, no bombardear inocentes, no secuestrar a las mujeres. Por eso digo, son una suerte de terroristas del Oriente con los que tiene que enfrentarse David. Así que cuando él regresa, noto en las Escrituras que hace 4 cosas de manera progresiva para recuperar lo que había perdido. Y quiero que me prestes atención, como nunca has prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo. ¿Me lo prometes? Dígame amén. ¿Quiere recuperar su vida, sí o no? La Biblia en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, cuenta que cuando David regresa a Siclag y ve las ruinas de su lugar entre la profecía y el destino, no hay peor cosa que estar queriendo lograr algo y que en la mitad te sorprenda una tormenta perfecta. Seguramente eso sí lo has vivido. Decías, mi vida estaba bien, pero de repente ese virus, ese tumor, ese cáncer arruinó nuestro calendario. De pronto nuestras pláticas pasaron de ser Disneyland, paseo, viajes, para transformarse en sueros intravenosos, sesiones de quimioterapia, hospitales, internación. Tus charlas cambiaron de la noche a la mañana y la tormenta hace que no puedas enfocarte a donde Dios te quería llevar. Les hablo a los que tienen una tormenta financiera. Llega la quiebra, te sorprende la crisis económica y dices, no puedo crear, no puedo gestar, no puedo pensar en nada creativo porque tengo que ver cómo resuelvo el pago de mañana lunes. Yo he estado en esa estación de la vida. Sé lo que se siente cuando regresas a la mitad de camino y te encuentras que lo que estabas construyendo, como diría mi vieja, a duras penas, de pronto ahora es ruinas de la noche a la mañana. Supongo que alguien debería prepararnos para las tragedias. Digo, sería extraordinario si uno pudiera predecir las tormentas como ocurren con el canal del tiempo. ¿No sería increíble algo como estás en el altar con tu novia casándote y te dice, en 3 años ella te hará una comida espantosa? A los 4 querrás ahorcarla y a los 5º año dirás, se parece a la madre. ¿No sería extraordinario que te estás casando con él y algo te dijera, no lo hagas porque mira, esto pasará en 6 años? ¿No sería extraordinario que al hacer un negocio, emprender algo con tu socio, alguien te dijera, pronóstico, este hombre te ha de traicionar de aquí a 10 años? Sería extraordinario si todo pudiera ser pronosticado, pero las tormentas vienen sin previo aviso y cuando llegan te sorprenden y te dan ganas de llorar, te dan ganas de... La frustración es tan grande que dices, todo lo que estabas construyendo se me desmoronó. Puedo leer en las Escrituras que dice David y los que estaban con él, al ver el caos, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Hombres rudos, sin una pizca de temor, ahora lloran descontroladamente. Soldados legendarios lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Y quiero que escuches esta frase, esta gema y la anotes
la escribas en las tablas de tu corazón y la ates a tu cuello. Los que vivimos por fe tenemos emociones como todos, pero no permitimos que las emociones tengan la última palabra. Cuando te estancas en las emociones es cuando te deprimes. No puedes vivir llorando. Yo te entiendo y hablo a tu corazón. Sé que estás pasando crisis, me la dicen tus ojos. Y está bien llorar. Hay que hacer el luto. Mi papá decía, llore mi hijo hasta que no tenga más lágrimas. Hay que hacer el luto. Está bien llorar. El tema es que a veces cuando vivimos llorando o lamentándonos, nos estancamos en esas emociones e hipotecamos el futuro. No podemos ver más allá, no podemos reinventarnos, no hay una reingeniería, no hay un trabajo de inteligencia para volverte a parar. Dios dice, quiero que te esfuerces y que vuelvas a batallar. La Biblia está llena de crónicas donde Dios le dice a aquel que está llorando, fracasado, levántate, cíñete, porque largo camino te queda por delante, como le dijo al profeta Elías. Cíñete significa súbete los pantalones, che. Esta palabra va para los varones. Pónganse los pantalones. Póngase lo que hay que poner. Y el buen entendido que entienda. Fíjese si tiene lo que tiene que tener y póngase lo que tiene que poner y a pelear. Está bien que lloremos, está bien que nos emocionemos. Está bien que tengamos un momento de tristeza. Abraham lloró ante la muerte de Sara. Jacob lloró de amor cuando conoció a Raquel. José se reunió con sus hermanos y lloró. Nehemías lloró por los muros derribados. Pedro lloró por traicionar a Cristo. Jesús lloró. Está bien llorar, pero el tema es permanecer en la angustia, permanecer en la tristeza y no poder avanzar, donde el emocionalismo te rodea y dices, estoy triste, es lo que me pasó. Y hueles a pasado, hueles al humo de un fuego que ya no existe. He conocido gente que huele a divorciada, que parece que ayer se divorció. Uno dice, ¿cuándo hace que se divorció? 54 años del desgraciado. Hay gente que huele a luto. Y uno dice, ¿viste la viuda aquella o el viudo aquel? Ay, pobrecito, sí. ¿Cuánto hace que se murió? 65 años se murió allá atrás. Y camina como viuda, así enlutada. Ay, le quedó la tristeza. Por más que lo pudiste haber amado, hay un momento en la vida que si caminas mirando hacia atrás, es como querer conducir un automóvil mirando por el espejo retrovisor. La vida, Dios exige que mires para adelante. Dios dice, todavía tienes que continuar. Si has enviudado y tienes hijos, tienes que continuar por tus hijos. Si ha quebrado tu compañía, tienes que volverte a levantar. No puedes quedarte en un fracaso, ni si eres deportista, eres atleta, eres hombre de negocio o estás en el fregadero de tu casa. Si te quedas en lo que salió mal, nunca podrás disfrutar lo que Dios tiene para ti. Pensamientos de bien, dice, y de bienestar y no de mal. Yo he preparado para ti, pero necesito que levantes la vista. ¿Están conmigo, sí o no? Así que David llora. Lo primero que veo es que llora pero no se deprime. Llora pero no se queda allí. Yo recuerdo los momentos que he llorado desconsoladamente de adulto, porque de chico lloraba. De adulto no he llorado mucho, pero recuerdo el primer infarto de la vieja, por ejemplo. Cuando me dicen que mamá tuvo un infarto y pienso que se va a morir y yo tenía... No lloraba tanto por mi mamá, ¿saben? Porque yo creí que se iba a morir desde que nací. Siempre lo conté, porque mi mamá me decía, ya me vas a ver muerta. La vieja me psicopateó toda la vida con que se iba a morir. Pero de repente tengo unos 38, 39 años y tiene un infarto, de verdad. Yo le digo a mi hermano, fíjate si no se está haciendo. Me dice, no, tuvo un infarto. Y lloré. Y lloré cuando me acusaron injustamente de algo que no había hecho, también lloré. Y luego tuve que decidir, porque los adultos tenemos que decidir si seguir llorando, porque literalmente a lo mejor dejamos de lagrimear, pero tenemos una postura, una actitud de tristeza. Y si algo aprendí de la vieja es a no actuar, a no sobreactuar en casa, a no sobreactuar con los míos y no decir lo que no siento, no hacer lo que no quiero y no hacerle creer a otro que me estoy muriendo cuando no lo es. Así que como adulto tuve que, como David, reponerme, que es la primera palabra que quiero traerte. Sé que no suena de lo más espiritual, pero el Señor me decía una y otra vez ayer por la tarde, dile a mis hijos que no es tiempo de llorar.
que no es tiempo de lamentarse, que es tiempo de restitución. La restitución siempre trae multiplicación, siempre trae más. David en una ocasión estaba debajo de una arboleda de balsameras. Balsamera es como un árbol llorón. En Argentina se llama sauce llorón. Es un árbol que llorón le dicen porque cuando uno se pone debajo de esos árboles, el viento hace un ruido como... que no es esta de México, la muerta esta que anda, ¿cómo es? La llorona. Sino que hacen las balsameras. Entonces solían meterse los soldados debajo de las balsameras, debajo de esas arboledas, leía ayer, porque es como un arrullo para dormir. Era como que era una música de fondo, una música ambiental. Entonces en medio de las batallas, de las guerras, encontrar balsameras y meterse abajo, y era también el sitio para deprimirse, principalmente si tenías mal de amores, ¿no es cierto? Y te habían dejado. Acá hay unos cuantos que viven debajo de las balsameras. Y ponen a Jesús Luis Perales para terminar la faena. Y entonces el Señor le dice, cuando oigas el sonido como de marcha, no sé dónde salían las marchas, pero David estaba muy triste. Le dice el Señor, cuando oigas el sonido como de marcha por encima de las copas de las balsameras, entonces te vas a mover. Hay una ocasión en la Escritura donde menciona que él estaba debajo de los árboles llorones y el Señor le dijo, va a haber un sonido de ángeles que va a oírse por encima del llanto. Y esa es la palabra que Dios me da para ti esta mañana. Hay un sonido de ángeles marchando que vienen a tu vida, a tus cosas, a tus finanzas, a tus sentimientos, a tu familia. Y esa marcha, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, va por encima del llanto. Yo te voy a bendecir, dice Dios, por encima del lamento. ¿Lo reciben, sí o no? Así que David llora con los muchachos y después se fortalece. Dice David, se alarmó. Porque mientras que lloraban la tropa, los muchachos hablaban de apedrearlo. Claro, porque dijeron, este nos llevó a batallar y no nos cubrió las espaldas. Hablaron de apedrearlo y se sentían amargados por la pérdida de los hijos, de las hijas. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en Dios. ¡Qué lindo! Cobró ánimo y puso la confianza en Dios. ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque se ve que le había sacado la confianza de Dios en el trayecto en que regresó y vio lo que el enemigo le había hecho. Hay un momento donde dejamos de confiar en Dios. Y eso te incluye a ti y a mí. Dejamos de confiar en Él. David pone la confianza en Dios otra vez. Tal vez cantó el Salmo 34 que él había escrito hacía 2 años atrás. Tal vez dejó de llorar y empezó. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Los soldados dicen, ¿está cantando David? En un momento así está cantando y toman fuerza. De pronto se dan cuenta que Dios está a una alabanza de distancia. Él está, lo alabas y cobra fuerza. Y el gozo del Señor viene. Y de todos mis temores me libró. Y de todos mis temores me libró. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén, lo creo. Porque cuando engrandeces a Dios, siempre empequeñeces tus problemas. Nehemías dijo, no te pongas triste, porque el gozo de Dios, de Jehová, es tu fuerza. ¿Saben qué es lo que siempre te va a querer robar el diablo? El gozo. Hagas lo que hagas, no pierdan el gozo, porque cuando pierdes el gozo, lo has perdido todo. Hagas lo que hagas, no pierdas el gozo. Él no puede robarte a tus hijos, pero puede robarte el gozo de tener hijos. Él no puede robarte el matrimonio, pero puede robarte el gozo del matrimonio. Él no puede robarte el ministerio, pero puede robarte el gozo de servir. ¿Y qué hace David para recuperar el gozo? Canta, supongo, adora y busca una palabra. Le dice al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. El efod era una suerte de chaleco para oficiar de sacerdote ahí en el medio del desierto. Así que tan pronto como Abiatar le trae el efod, él se lo coloca, David consulta al Señor y dice, Dios, Señor, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le responde, persíguelos, porque vas a alcanzarlo y vas a rescatar a los cautivos.
¿Saben cómo sale David después de esa palabra? Porque cuando Dios te dice, sí, estoy contigo, ¿qué duda cabe? Dios y tú, mayoría. ¿Sí o no? No importa lo que estés pasando. No sé qué crisis te atravesó en la vida o qué te ha angustiado tanto. Pero el Señor me ha dicho, número 1, no sigas llorando. Tienes que escuchar el sonido de los ángeles por encima de los árboles llorones. Por encima de las balsameras tienes que escuchar que hay ángeles que están peleando por ti la batalla. Número 2, cobra fuerzas, empieza a alabar a Dios. Recupera la palabra que Dios te dio, porque aunque tú te olvides, Dios no se olvida. Aunque falles, Dios no falla. Dios dice, lo que te he dicho que iba a hacer, no te dejaré. No está en mi naturaleza dejarte. Yo no te abandono, yo no me olvidé de ti. Oiga lo que te diré, yo no me olvidé de ti, dice el Señor. Yo te compré con un precio y nadie arrebata de mi mano lo que es mío. Ningún demonio, ningún espíritu, ningún infierno. Eres mío, dice Dios. Alguien tiene que creerlo y decirle amén. ¡Aleluya! No hay mejor cosa, no hay nada que contagie más que un líder que deja de llorar y reorienta la visión. Escúcheme, hombres, escúcheme, varones. Está bien que llores. Está bien que te lamentes, está bien que le digas a tu mujer, no tenemos para comer, no hay para pagar la renta, ayúdame porque somos un equipo. Pero hay un momento, y este no es un mensaje machista, es un mensaje de responsabilidad de hombre, porque nacemos varones pero somos hombres por opción. Y cuando decides ser hombre, deja las cosas de niño atrás y eres hombre, piensas, actúa y decides como hombre y dices, basta de llorar. Ahora la familia va a salir adelante porque vamos a pelear, Dios está con nosotros, la victoria está de nuestro lado. Y la familia te va a apoyar si te ve con una visión clara. ¿Sí o no? David sale directamente. Imagínense que dice, ¿qué hacemos? ¿Peleamos? Porque Dios me habló, pero no estoy muy seguro. Estoy viendo reconfirmaciones. Lo apedrean. Los soldados recuperan la confianza porque el hombre de visión vuelve a profetizar. Y hay gente acá que ha profetizado siempre a sus hijos, a su familia, ha profetizado sobre la iglesia, pero algo que te pasó en la vida te detuvo en el camino y te puso en un canal negativo y dejaste de profetizar. ¿Cuánto hace que no dices cosas buenas? ¿Quién sabe? Decía la creación de Tom Hanks, de Steven Spielberg con Tom Hanks en Náufrago. ¿Quién sabe lo que traerá la marea esta mañana? ¿Quién sabe qué puede traer Dios? Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Necesitas volver a profetizar. Aquí hay hombres de Dios, mujeres de Dios que necesitan volver a profetizar sobre sus propias vidas y decir, me va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Me va a ir bien. ¡Aleluya! Santo. Pero para recuperar lo que habías perdido, debes reorientar la visión. Debes decir, yo, Señor, quiero estar en tu perfecta voluntad, aunque vengan vientos de contra. ¿Quieres que te diga cuál es el lugar más seguro para ti del mundo? Te diré cuál es el lugar más seguro, donde nadie te puede atacar, donde nadie te puede molestar. Les diré este secreto que algunos me pagarían miles de dólares para que yo les diga este secreto, y te lo voy a dar gratis porque somos familia y por la misma ofrenda. El lugar más seguro para ti es la voluntad de Dios. Si estás en la voluntad de Dios, nada te puede tocar, nadie te puede hacer frente. Si estás en la voluntad de Dios. Antenoche leía un libro de una dama que tenía un gran llamado misionero, pero el esposo tiene pánico a los aviones. Así que cuando ella dice, déjame ir porque tengo que ir a misionar, acompáñame, él dice, no te puedo acompañar, ni quiero que vayas, porque el avión puede caer, porque puede haber un accidente aéreo, no son líneas seguras a donde vamos. Y ella dijo, pero el Señor me envía que esté allá. Y él dijo, no, estoy tranquilo si estás en casa. A los 2 días ella sale y muere atropellada por un automóvil que pierde el control y se estrella contra el cordón y se lleva por delante a la mujer. El esposo dice, ella habría estado segura en la perfecta voluntad de Dios. Estás en un avión donde Dios te mandó, es un avión que no se cae. En un auto donde Dios te puso, es un auto que no choca ni te costará la vida. Entiende lo que te diré, la voluntad de Dios te preserva de cualquier tragedia. Pero no quiero estar en tus zapatos si te mueves de la voluntad de Dios.
No te muevas de donde Dios te plantó. Ni vengas para acá, ni te vayas para otro lado, si no estás seguro que es la voluntad de Dios. David no es un loquito. David dice, debo ir tras mis enemigos, los recuperaré. Y Dios le dice, ve, yo estoy contigo. ¿Creen que tiene dudas después de un rema en el Kairos? Ya no. Pero la gente nos vivimos torpemente, moviéndonos sin que Dios nos diga nada, tratando de forzar un versículo de la Biblia que nos venga bien, pero Dios nunca nos habló. Y entonces vienen los fracasos y te sientes inseguro. ¿Por qué estás inseguro? Porque no estás donde Dios te mandó que estés. Porque no vives donde Dios quiere que vivas, porque no estás con quien deberías estar. Y entonces estás fuera de la voluntad de Dios y eso hará que estés inseguro. No es un circuito en el que Dios te va a proteger. Estás fuera del distrito del Espíritu Santo. Si quieres estar en un sitio seguro, tienes que estar en la voluntad de Dios. Es lo que David recupera, la voluntad de Dios. Dios, ¿qué debo hacer? Ve, porque yo estoy contigo. Necesitas un rema en tu Kairos, una palabra directa de Dios que no quepa la menor duda que aunque está en la Biblia o fue predicada por este hombre para un montón de otras miles, tú dices, esa palabra fue para mí. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y recuperas la visión. No puedes tener visión de pollo o de pollo argentino. Tienes que tener visión de águila. Tienes que lograr ver a la presa de lejos. David le infunde esa esperanza a los suyos y entonces recuperan las ganas de conquistar. ¿Cuánto hace, que no sientes ganas de conquistar, de pelear? ¿Cuánto hace que tus días se repiten uno tras otro como si fuesen un paño gris? Estás atrapado en una vida gris, monótona, en las ruinas de Siclag, entre la profecía, en algún lugar entre la profecía y el destino, y dejaste de avanzar. Te quedaste llorando ahí y te quedaste allí. Soy viuda, soy divorciado, soy hijo de madre soltera, soy separado, soy ilegal, indocumentado. No sé cómo te ha llamado la vida, porque Dios no te llamó así, pero algo me dice que estás atrapado en alguna parte entre la profecía y el destino, con visión de pollo, mirando hacia abajo, esperando la comida. No hay nada más fácil que agarrar una gallina. Teníamos mucha en casa. Mamá me decía, tráeme una gallina que quiero hacer sopa. Yo me sentía que atrapaba leones. Pero no hay nada más fácil que atrapar una gallina porque tiene un ojo de un lado y un ojo del otro lado. Entonces tú le haces así de un lado, ella se asusta y la agarras del otro. No sé si se ríen porque acaban de descubrir el secreto de la gallina o... No hay nada más fácil que atrapar una gallina, pero no puedes atrapar un águila. Te debe venir de lejos. Y cuando estás atrapado en algún lugar entre la profecía y el destino, pierdes la victoria. Miren, yo he estado como pastor en estos... No tengo muchos años de pastor, apenas 7, pero he estado frente a un par de tumbas, en hospitales mientras desconectaban a un ser amado, gente que ha estado en bancarrota. He sentido la angustia de quienes perdieron su empleo y la dignidad junto con el empleo. Y siempre les he dicho de parte de Dios, no permitas que un fracaso te defina. El fracaso te...
In the neon twilight, where the shadows play, I'm drifting on echoes in a timeless way, with a heart full of mystery and a soul so keen. I'm dancing through layers in this haunting scene. Melodic whispers, like a distant tide. In this experimental rhythm, I'm hit by a symphony of dreams in an indie rock scene. In this late dance, where my heart's been all lost in the music, in the synthwave dream, with a classic tune that I can't quite seem. Lay a female voice in the alt rock light, in this haunting song where dreams ignite. Through the haze of colors and the starry nights, I find my rhythm in the soft moonlight. Echoes of the past, they whisper sweet, in this rock world where the beat repeats. Melodic whispers, like a distant tide. In this experimental rhythm, I'm hit by a symphony of dreams in an indie rock scene. In this late dance, where my heart's been all lost in the music, in a synthwave dream, with a classic tune that I can't quite see.
unseen, lay a female voice in the old rock light, in this haunting song where dreams ignite. In the heart of the night, where the guitars play, I find my rhythm in the soft melantal way, a sweet surrender to the rock beat, in this haunting moment where my heart skips a beat.